Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Hermano, acércate un poquito más. Siéntate aquí conmigo en esta mecedora vieja del porche, que el aire fresco de la mañana nos acaricia la cara y el café humea en la taza que te acabo de servir. Tengo más de 60 años viendo cómo la vida aprieta a hombres buenos como tú, hombres de trabajo duro, de familia, de fe sincera, pero que de repente se encuentran mirando al vacío porque un grupo, unos amigos de años, un círculo que era como familia, te deja fuera de golpe. Te excluyen, te miran de reojo, te dicen con gestos o palabras que ya no cabes, que no eres uno de ellos. Y ahí viene el golpe, ese que te hace cuestionar todo. ¿Quién soy yo sin ellos? ¿Valgo algo? ¿Por qué Dios permite que me traten así? Yo he abrazado a tantos como tú en mi iglesia, con los ojos húmedos y el corazón hecho pedazos, y te digo de corazón a corazón como si fueras mi propio hijo. Tu valor no está en ese grupo, ni en su aprobación. Está en el Dios que te formó con sus manos, que te miró y dijo: este es mío y es perfecto a mis ojos. Déjame contarte de Ramón, un hombre como tú de unos 50 años, latino hasta los huesos, con esa sonrisa amplia que ilumina cualquier taller. Ramón trabajaba en una constructora, levantando casas para otros, sudando bajo el sol de mediodía mientras soñaba con la suya propia. Tenía su grupo, ¿sabes? Esos compañeros de andamio con los que compartía el almuerzo, las bromas pesadas, las cervezas después del turno. Eran su red, su apoyo cuando las cosas apretaban en casa. Pero un día, por una diferencia tonta, él defendió lo correcto. No quiso callar una injusticia contra un compañero nuevo. Empezaron los murmullos, primero fueron chistes, luego lo dejaron fuera de las decisiones, después ni lo invitaban al asado de los viernes. Ramón llegó a casa una noche, se sentó en la cocina con la cabeza baja y su esposa lo vio romperse. No soy nadie sin ellos, le dijo con la voz quebrada. Se sentía invisible, rechazado, como si su esfuerzo de años no valiera nada. Caminaba por el barrio cabizbajo, dudando si Dios lo había olvidado. Pero Ramón, en su dolor, empezó a buscar al Señor de madrugada. Y poco a poco algo cambió. Encontró fuerza en la oración, en recordar que su identidad no era de hombres, sino de Dios. Hoy, años después, Ramón lidera un grupo de oración en su iglesia, ayuda a otros excluidos y su risa resuena más fuerte que nunca, porque entendió que la exclusión humana no borra el valor que Dios puso en él. Y mira, hermano, esto me lleva directo a un hombre de la Biblia que vivió algo parecido. Un tipo secundario, no de los grandes nombres que todos pregonan, pero con una historia que te va a tocar el alma. Hablo de Tíquico, ese fiel compañero que aparece en Efesios 6, 21 al 22, donde Pablo lo menciona como hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, enviado para animar y contar cómo andaban las cosas. Imagínate, Tíquico no era el centro de la acción, no lideraba multitudes ni hacía milagros ruidosos. Estaba en el grupo de los que servían callados. Pero un día, por diferencias en el ministerio, por no encajar en las expectativas de algunos hermanos más importantes, lo apartaron. Viajaba solo, excluido de los círculos cercanos, llevando mensajes en vez de recibir aplausos. Se sentía fuera, marginado, como si su servicio no contara. Pero Tíquico no se amargó, siguió fiel y Dios lo usó para unir corazones lejanos. Su evolución fue de la sombra al mensajero confiable, mostrando que la exclusión no apaga la luz que Dios enciende. Otro como él fue Tite, en Tito 1:4, llamado hijo verdadero según la fe común. Tite era un gentil convertido, rodeado de judíos creyentes que lo miraban con recelo, excluyéndolo de las decisiones clave por su origen. Lo mandaron a organizar iglesias en Creta, un lugar de salvajes, pero solo, sin el respaldo del grupo principal. Tite se sintió rechazado, pero obedeció y Dios lo levantó como obispo firme. Piensa en Onésimo,
el esclavo fugitivo de Filemón 1, 10 al 16, excluido de su grupo social por su condición, tratado como inútil hasta que Pablo intercede. Onésimo vuelve transformado, de excluido a hermano querido. No olvidemos a Epafrodito, en Filipenses 2, 25 a 30. Ese compañero que arriesgó la vida, pero que algunos murmuraban por su origen humilde, apartándolo del círculo íntimo. Epafrodito enfermó grave, se sintió solo, pero su fidelidad lo hizo héroe para Pablo. ¿Y qué decir de Arquipo, en Colosenses 4:17, al que le dicen, cuida el ministerio que recibiste? Un hombre común, excluido de las grandes misiones por ser visto como débil, pero Dios lo tenía en cuenta. Estos hombres, secundarios en las páginas, vivieron el rechazo de grupo, pero evolucionaron confiando en Dios, pasando de marginados a instrumentos clave. Ahora, siente conmigo este versículo que une todo. Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entregué hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 43, 4 al 5. ¿Lo sientes, hermano? Dios no te ve como excluido, te ve como tesoro por el que dio todo. Sigamos caminando juntos en esta reflexión, porque quiero que veas cómo estos hombres, como Ramón, salieron del pozo. Imagina a Tíquico caminando millas, solo, con el peso de mensajes en el morral, pensando, ¿por qué no me incluyen? ¿Qué tengo de malo? Pero cada paso era obediencia, y llegó a Éfeso contando verdades que unieron iglesias. Tú también, cuando te dejan fuera del chat del grupo, del plan de fin de semana, recuerda a Tite, organizando en Creta entre lobos, solo pero guiado por el Espíritu. Él no buscó venganza ni lástima, sirvió y Dios lo honró con responsabilidad eterna. Piensa en las noches de Onésimo, huyendo, excluido por su error, sintiéndose menos que nada. Pero Pablo lo vio como hijo y Filemón lo recibió como hermano. Tu exclusión por una diferencia de opiniones, por no seguir la corriente, es como la de Epafrodito, criticado por enfermarse, por no ser fuerte como otros. Él casi muere por el Evangelio y Pablo lo llama corazón y entrañas. Hermano, tu grupo te excluye por ser fiel a lo correcto, pero Dios te llama su entraña, su favorito. Arquipo, ese nombre que pasa rápido, recibe la orden directa. Cuida tu ministerio. Estaba fuera del círculo paulino principal, marginado quizás por ser local, pero Dios lo miró. Tú, excluido del trabajo social, del barrio, encuentra tu ministerio en la quietud. Estos hombres no cambiaron para encajar, evolucionaron dejando que Dios los moldeara. Ahora, déjame contarte más de Ramón para que veas el paralelo vivo. Después de meses solo, Ramón oró como Tíquico llevaba mensajes, fiel aunque invisible. Empezó ayudando a un vecino excluido, como Onésimo volvió humilde. Pronto su antiguo grupo lo vio diferente, fuerte, y algunos pidieron perdón. Pero Ramón ya no necesitaba eso. Temía visión nueva, autoestima en Dios. Él dice ahora, perdí amigos, gané propósito. Hermano, ¿sientes ese temor que menciona el Salmo al inicio? Yo lo he visto en tus ojos. Pero Dios responde, libra. Mira a Gayo, en 1 de Juan 1:1, amado por su hospitalidad, pero excluido por no unirse a las murmuraciones de Diótrefes. Gayo sirvió solo, y Juan lo bendice. Tú, excluido por no chismear, por ser recto, eres como Gayo, amado por Dios. Otro, Sostenes, en 1 de Corintios 1:1, el jefe de sinagoga golpeado, excluido por seguir a Cristo. Su nombre queda grabado en victoria. Demás, aunque flaqueó en 2 de Timoteo 4:10 por amar el mundo, empezó fiel pese a exclusión. Pero volvamos a los firmes. Nereo, en Romanos 15:15, esclavo excluido socialmente, pero saludado como santo. Estos hombres, uno tras otro, vivieron rechazo grupal. Tíquico excluido de viajes principales, Tite de círculos judíos,
Onésimo de estatus libre, Epafrodito de salud perfecta, Arquipo de misiones glamorosas, Gallo de ambición, Sostenes de tradición, Nereo de privilegios. Todos hombres secundarios, todos con versículo exacto que los nombra, todos evolucionaron de dolor a propósito. Imagina sus conversaciones nocturnas. Señor, ¿por qué me apartan? Y Dios responde como en Isaías, eres de gran precio. Tú también, cuando el grupo te borra del plan, ora eso. No te aísles en rencor, sirve como ellos. Ayuda al más excluido que tú y verás cómo Dios te levanta. Hablemos de cómo aplicar esto día a día. Mañana, cuando veas el mensaje, ¿no vienes? No respondas con ira. Respira. Recuerda a Tíquico caminando solo. Ve a misa. Ora. Habla con Dios como amigo. Encuentra un grupo nuevo en la iglesia, no por reemplazo, sino por obediencia. Ramón lo hizo. Empezó con 1, luego 10 lo siguieron. Piensa en las familias afectadas. Tu esposa siente tu dolor. Tus hijos ven tu baja autoestima. Muéstrales a Tite organizando solo. Enséñales que el valor viene de Dios. Cuenta historias como estas en cena. Mira a Epafrodito, golpeado por servir. Tus hijos recordarán. ¿Y el trabajo, hermano? Excluido en el taller como Ramón, busca promoción en fidelidad. Dios ve lo oculto. Como Arquipo, cuida tu rincón, él florecerá. Las dudas atacan. ¿Soy defectuoso? No, eres precioso, dice Isaías. El temor se va buscando al Señor, como Salmo 34. Ora con estos nombres. Señor, como Tíquico, ayúdame a llevar tu mensaje aunque solo. He visto milagros. Un hombre como tú, excluido por fe, empezó ministerio callejero. Hoy pastorea 100 almas. Tú puedes ser ese. Sigamos profundizando. Recuerda a Justo en Hechos 18:7, el adorador que abrió su casa cuando otros cerraron puertas a Pablo. Justo fue excluido del judaísmo tradicional, pero Dios lo usó como puente. Tú, excluido por Cristo, abre tu casa al necesitado. Hermano, sigamos platicando aquí en el porche, que el café ya se enfrió, pero el fuego en el corazón se aviva con cada palabra que compartimos. Acabamos de ver cómo Ramón, ese hombre como tú, bajó la cabeza cuando su grupo lo dejó de lado, caminando solo por el barrio con el peso de sentirse invisible, preguntándose si valía la pena seguir luchando. Y vimos a Tíquico en Efesios 6:21-22, ese compañero fiel que cargaba mensajes millas enteras, apartado de los círculos cercanos por no encajar en lo que esperaban, pero que siguió adelante con el morral al hombro hasta unir corazones lejanos. Ahora quiero que nos metamos más hondo, que sientas en tus huesos como hombres como nosotros han pasado por eso mismo que te aprieta hoy, el vacío cuando te borran del grupo de WhatsApp, cuando no te llaman para el fútbol del domingo, o en el trabajo te miran como si no existieras porque no seguiste la corriente. Pero mira, no se quedaron ahí tirados, levantaron la vista al cielo, dieron un paso aunque doliera, y Dios los tomó de la mano para llevarlos a lugares que ni soñaban. Piensa en Tite, ese gentil convertido que nombra Tito 1:4 como hijo verdadero según la fe común. Imagina a Tite rodeado de hermanos judíos que lo miraban de reojo, no lo invitaban a las reuniones clave porque venía de fuera, de un mundo que ellos veían sucio. Se quedaba solo organizando iglesias en Creta, un sitio lleno de gente brava y mentirosa, sin el apoyo del grupo grande. Hoy es como ese compañero tuyo en la fábrica, que defiende lo justo y de repente nadie le pasa herramientas, lo dejan hablando solo en el almuerzo. Tite no se encerró en su casa rumiando amargura, abrió su puerta a los desconocidos, enseñó con paciencia a los duros de corazón y poco a poco esos mismos que lo ignoraban empezaron a escucharlo. Su paso fue de estar al margen a ser el hombre que Dios puso para enderezar una isla entera de creyentes. O fíjate en Onésimo, el esclavo que huye y aparece en Filemón 1:10-16, donde Pablo lo llama hijo amado. Onésimo era el excluido total. Su amo lo veía como inútil. Sus pares en la casa lo trataban como basura por su error de fugarse. Se sentía menos que un perro callejero, vagando sin rumbo. En estos tiempos es el papá que pierde el trabajo por no callar una corrupción y nadie lo invita más a las parrilladas del barrio. Camina solo con la cabeza gacha pensando que falló a su familia. Pero Onésimo no se hundió en la culpa eterna.
Se acercó a Pablo en la cárcel, aprendió humildemente y volvió a su amo no como esclavo roto, sino como hermano en Cristo. Filemón lo recibió con brazos abiertos y Onésimo se convirtió en el puente que unió corazones divididos. ¿Y qué hay de Epafrodito en Filipenses 2:25 al 30, ese mensajero que casi muere por llevar ayuda a Pablo? Algunos murmuraban de él por su salud frágil, por venir de un pueblo humilde, lo apartaban de las decisiones grandes porque no parecía el tipo. Enfermo y solo en Roma, se sintió como el último en la fila. Hoy pasa igual con el vecino que por su fe no lo llaman para los negocios del pueblo, lo dejan fuera de las fiestas porque es demasiado recto. Epafrodito no se quejó ni se aisló, arriesgó todo de nuevo por los hermanos y Pablo lo proclamó como su corazón mismo, un héroe que salvó vidas con su entrega. De postrado en cama, pasó a ser el ejemplo vivo de amor sin límites. Arquipo entra en escena en Colosenses 4:17 con esa orden directa: cuida el ministerio que recibiste del Señor para que lo cumplas. Arquipo era el local, el que no viajaba con los apóstoles, marginado de las grandes aventuras por ser visto como el de siempre, el común. Se quedaba atrás mientras otros partían sintiéndose olvidado, como el hombre de 50 que en su iglesia lo pasan por alto para los roles de frente porque ya es mayor, solo saluda de lejos. Arquipo no se rebeló contra su lugar, se dedicó a su pedacito de ministerio con todo, y Pablo lo nombra en la carta eterna, asegurando que su labor cuenta para siempre. Ahora Gayo en 3 Juan 1:1, amado por la verdad que está en ti. Gayo hospedaba a todos, pero Diótrefes lo excluía de la comunión por no seguir sus reglas egoístas, lo dejaba fuera de las asambleas. Solo en su casa llena de extraños se sentía rechazado por los líderes. En el mundo de hoy es el amigo que por no chismear lo borran del grupo, se queda viendo las fotos de salida sin él. Gayo siguió abriendo su puerta, amando sin favoritismos, y Juan lo bendice como el verdadero, convirtiendo su soledad en un refugio para docenas. Sóstenes aparece en Hechos 18:17, el jefe de sinagoga golpeado por la multitud cuando se pasa a Cristo. Los judíos lo excluyen furiosos, lo dejan sangrando solo por cambiar de bando. Como el obrero que por creer en Dios no lo invitan más al bar después del turno, camina herido a casa. Sóstenes no se amargó. Su nombre queda en los Hechos como testigo valiente y Pablo lo honra en 1 Corintios 1:1 como coautor de la carta a los Corintios, pasando de puños en la cara a pluma inspirada. Nereo en Romanos 16:15, un esclavo de la casa imperial, saludado con su hermana. Excluido por su condición baja, no entraba en círculos altos, servía en sombras. Hoy, el latino en el supermercado que por acento lo ignoran los clientes, se siente invisible. Nereo perseveró en santidad y Pablo lo lista entre santos, haciendo de su servicio oscuro un brillo eterno. Justo, en Hechos 18:7, el adorador que abre su casa cuando otros cierran puertas. Los vecinos lo miran mal por recibir a Pablo. Lo aíslan socialmente, como el que por ayudar inmigrantes lo critican en el barrio. Justo no cerró, amplió su mesa y su casa se volvió epicentro de la iglesia en Corinto. Hermano, aquí estamos todavía en este porche que parece no tener fin, con el sol ya bajito tiñendo el cielo de naranja, y el café que te serví al principio convertido en un recuerdo dulce, pero el calor de estas palabras que hemos compartido sigue ardiendo fuerte en el pecho. Hemos caminado juntos por los senderos duros de Ramón, ese hombre que bajó la mirada cuando su grupo lo dejó atrás, y por las pisadas solitarias de Tíquico en Efesios 6:21-22, cargando mensajes con el corazón pesado pero los pies firmes. Hemos visto a Tite en Tito 1:4 abrir puertas en Creta cuando todos las cerraban, a Onésimo en Filemón 1:10-16 volver de fugitivo a hermano abrazado, a Epafrodito en Filipenses 2:25-30 arriesgarlo todo desde una cama de enfermo, a Arquipo en Colosenses 4:17 cuidando su rincón como si fuera el centro del mundo, Gayo en 3 Juan 1:1 amado por su verdad, Sóstenes en Hechos 18:17 levantándose golpeado, Nereo en Romanos 16:15 sirviendo en sombras, Justo en Hechos 18:7 convirtiendo su casa en puente, Ampliato en Romanos 16:8
brillando pese a cadenas. Estefanas, en 1 de Corintios 16, 15 a 18, consolando desde lo humilde. Fortunato y Acaico, trayendo regalos simples. Erastro en Romanos 16, 23, manejando tesoros con manos limpias. Cuarto en 2 de Timoteo 4, 13, esencial en lo olvidado. Secanías en Esdras 8, 3, liderando exiliados. Zacarías contando cabezas fiel. Todos ellos, hombres como tú, sintieron el filo frío de la exclusión, ese vacío que aprieta el alma cuando el grupo te borra, pero ninguno se quedó cruzado de brazos mirando el suelo. Levantaron la cara al cielo, extendieron la mano al más solo que ellos, y Dios los tomó para tejer historias que aún hoy nos alientan. Mira, hermano, lo que quiero que te quede grabado como hierro al rojo es que esta exclusión que te duele no es el final de tu camino, sino el comienzo de uno más ancho, más verdadero, donde tu valor no depende de cuántos te invitan al asado o te incluyen en el chat, sino de ese Dios que te miró antes de que nacieras y dijo, este es mío, y lo amo con todo. Imagina a Ramón ahora, años después, sentado donde tú estás contándote con esa risa que volvió más grande. Yo pensé que sin mi grupo era nada. Caminaba solo por el barrio sintiéndome un fantasma, pero empecé orando de madrugada como Tíquico cargaba su morral. Visité al viejo excluido del fondo con un plato de sopa, como Gallo abría su casa, y de pronto Dios me rodea de hermanos que valen oro. Tú vas a contar lo mismo algún día, con los ojos brillantes, porque has visto en estos hombres secundarios, en sus versos exactos, que el rechazo humano es solo una puerta que Dios cierra para abrirte ventanas al cielo. Si este mensaje te ha tocado el alma, hermano, si te ha hecho reflexionar sobre tu valor en Dios pese a la exclusión, haz dos cosas simples. Deja aquí abajo en los comentarios qué parte te habló más al corazón. Comparte tu propia historia de cómo Dios te levantó o cómo vas a dar ese primer paso mañana. ¿Fue la historia de Ramón? ¿Tíquico caminando solo? ¿Manaén ayunando en palacio? Cuéntanos, porque tus palabras van a animar a otro hombre que lee esto en su noche oscura, sintiéndose igual de invisible. Y lo más importante, si conoces a alguien pasando por esto, un hermano, un vecino, un compañero que ves con la cabeza baja por ser dejado de lado del grupo, compártele este video ahora mismo y dile, mira esto, Dios te ve precioso. Esa semilla que plantes puede salvar una vida, restaurar una familia, encender una iglesia. No guardes esta esperanza, regala vida espiritual a quien la necesita. Dios te bendiga ricamente por hacerlo, te guarde en sus brazos eternos y te vea levantarte mañana con la cabeza alta, sabiendo que eres de gran precio a sus ojos. Amén y amén, hermano. Aquí termino nuestra charla larga como el porche infinito, pero el fuego en tu corazón apenas comienza.